Buenas tardes para los que ya se conectaron y no los saludé. Que Dios los bendiga. Este, Vamos a empezar la prédica del día de hoy, sábado 6 de enero, la primera del año, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y leyendo un salmo, que es el Salmo 121, que seguramente muchos ya lo conocen, que es Jehová es tu guardador. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, esta tarde, Señor, te venimos dando las gracias porque nos permitiste estar aquí, conectarnos, Padre Santo, para escuchar de tu palabra. Señor, para que nuestro pastor Fabricio nos dé la enseñanza el día de hoy, Padre Santo, la primera del año. Te damos las gracias porque nos permitiste, Señor, despertarnos, porque nos permitiste comer, Padre Santo, estar sanos y saludables este inicio de año, Padre Santo. Señor, te pido que bendigas las familias, las personas, todos los que estamos aquí conectados, Padre Santo, el día de hoy. Que bendigas este ministerio, el ministerio a Padre, el ministerio Jim, el de oración e intercesión, Padre Santo, para poder seguir alabándote, Padre, glorificándote y sirviéndote solamente a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Santo, te damos las gracias nuevamente, porque sabemos que tú nos cuidas día a día, Padre Santo. Tú guardas nuestra salida y nuestra entrada, no solamente de nuestra casa, sino como este inicio de año, Padre Santo, que tú nos permitiste llegar a fin de año y nos estás permitiendo empezar este nuevo año, Padre, que declaramos hoy en tu nombre, Señor, que va a ser un año lleno de bendiciones, va a ser un año lleno de tu gloria, Padre Santo, un año en el que más personas te van a conocer, Señor, más gente se va a acercar a ti, a pesar de que ya tú dijiste que va a ser un año muy difícil, Padre Santo, sabemos que vamos a poder cruzarlo, Padre Santo, hacerlo, Padre Santo, este año, poder ir al siguiente y si tu venida es este año, Padre Santo, puede ser hoy, puede ser ahorita, puede ser un momento, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos lleves contigo, porque nosotros anhelamos estar en las bodas del Cordero, Padre Santo. Señor, nosotros estamos esperando como esposa fiel, Señor, esperando las bodas del Cordero, Señor, para estar contigo disfrutando, Padre Santo, allá. Señor, gracias porque tenemos comida, tenemos agua, tenemos ropa, tenemos casa, Señor, porque nos has permitido ir un día al día, Padre Santo, con todo lo que necesitamos, Señor, con todo lo que ocupamos, todo lo que tú nos das, Padre Santo, las necesidades que tenemos, tú sabes cuáles son, y muchas veces las solucionas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Nuevamente te agradezco por todas las personas que están aquí conectadas, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. También quiero pedir sabiduría para nuestro pastor, para que el Señor le dé la sabiduría para enseñarnos el tema de hoy, la enseñanza que tiene para nosotros, y pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para poder entender todo lo que Él nos va a explicar el día de hoy. Paso a nuestro pastor Fabricio. Buenas tardes, muchas gracias, Juan David. Dios lo bendiga. Bueno, bienvenidos a todos los que están ahorita conectados y los que van a ver el video en el canal de YouTube. Voy a compartir la pantalla para dar inicio. Ok, bueno, semana 1, primera prédica del 2024 y Juan David nos diseñó esta nueva filmina, ¿verdad? De inicio de las prédicas, donde viene toda la información del canal. Y se le añade en la parte derecha inferior el código QR del canal de YouTube. Ahí nada más lo
ponen la camarita del teléfono y pueden acceder directamente al canal de YouTube para ver las prédicas que están grabadas ahí. También viene el WhatsApp, el número de WhatsApp y el correo electrónico del Ministerio a Padre como las Águilas, que es un ministerio de restauración y consejería. Ahí están los teléfonos del WhatsApp y el email para que nos puedan contactar para prédicas y también para misiones. Esta semana, o mejor dicho, este primer sábado de este año, el tema que el Señor nos pone a escudriñar juntos es el crecimiento espiritual en el 2024. En la intercesión anterior del Ministerio Jime estuvimos orando en esa dirección y el Señor, bueno, el día de hoy, la primera prédica de este año, nos está haciendo una exhortación a anhelar el crecimiento espiritual en este 2024. Y hoy vamos a ver un tema que el Señor pone, que es revisar cuál es la condición en la que nosotros estamos y si hemos ido creciendo desde el momento en que recibimos al Señor como nuestro Dios y Salvador. La Biblia dice que es el objetivo de Dios y su voluntad de que cada uno de los creyentes crezca en conocimiento y en fe y que no retroceda. Es parte de. Entonces, voy a compartir los versículos que el Señor puso precisamente para el fundamento de esta prédica. El Señor los dio el 1 de enero, en la madrugada del 1 de enero. Y el primer versículo que el Señor envía es una exhortación a no volver a estar en esclavitud, en temor, no volverse, ¿verdad?, una condición de temor. Entonces dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Verdad? Ese es el primer versículo que el Señor envió para el primer día del año. Es como una advertencia de que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, en angustia, en ansiedad, ¿verdad? En una zozobra, incertidumbre, incredulidad, etcétera. Y el versículo que sigue en Marcos 14:36, el Señor nos recuerda lo siguiente, que es hacer la voluntad de Dios, aunque a veces uno no entienda o no comprenda el plan del Señor. En Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es el versículo cuando el Señor Jesucristo le está pidiendo al Padre que se haga su voluntad, ¿verdad? Antes de que Él fuera llevado a la cruz del Calvario. Entonces, el primer versículo nos recuerda que nosotros no debemos volver a tener ningún espíritu con minúscula de esclavitud por temor o miedo, sino que nosotros somos hijos de Dios. Y en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. De los 3 primeros versículos del año, el Señor nos recuerda el nombre del ministerio, ¿verdad? Se llama Abba Padre como las águilas. El versículo de Marcos dice que la voluntad de Dios es la que tiene que estar siempre por encima de la voluntad nuestra. Nos recuerda eso. Está dentro del tema de crecer espiritualmente, sí, porque para crecer, primero uno tiene que saber si ha retrocedido, si está en el mismo lugar o si está avanzando. Por eso estamos compartiendo estos versículos. Los siguientes versículos dicen en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo, lo que el Señor nos está
queriendo dar en el contexto o dar a entender en el contexto, es que la voluntad de Él es siempre perfecta y que aunque uno no entienda lo que a veces sucede, ¿verdad? Todas las cosas Dios las está haciendo para nuestro beneficio, para los que hemos sido llamados para su propósito. Esa es una condición. Si uno está llamado a su propósito y la Biblia garantiza que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Romanos 8, aquí llevan 3 versículos de Romanos 8, esta secuencia de versículos, y es como una invitación a leer todo el capítulo de Romanos 8, que tiene un título que se llama Viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Y el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que el Señor nos va a consolar y librar de esas aflicciones, porque las aflicciones son parte de la vida cristiana. Ahora ahí dice que hay que tomar en cuenta que cualquiera que sea la aflicción que tenemos en este tiempo, no se va a comparar ni se compara, ¿verdad? Con la eternidad, con los galardones y con el hecho de que ya no va a haber muerte, ni llanto, ni tristeza, ni un montón de las cosas que vemos diariamente en esta realidad una vez que estemos delante del Señor Jesucristo. Y el último versículo de este fundamento dice que nosotros tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, sin fluctuar como un péndulo, ¿verdad? Que se hace para allá y para acá. El Señor nos recuerda hoy eh, la primer prédica de este año, ¿verdad? Que tenemos que estar firmes, sin fluctuar, porque va a ser, y es un año, ¿verdad? Donde están sucediendo a nivel mundial eventos proféticos que están cada vez advirtiendo y señalando la venida del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, dice que tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Ser siervos de Dios, ser embajadores de Cristo. Tener una convicción de en qué nos convertimos en el día en que aceptamos al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Y dice, porque fiel es el que prometió. Okay. Entonces, en base a estos versículos, vamos a desarrollar la prédica, donde el Señor nos recuerda que Él es nuestro Padre, como ahora estábamos cantando, ¿verdad? En esa alabanza, que siempre coincide con el tema y con la información que el Señor nos da para desarrollar en cada sábado, ya sea virtual o presencial. Eh, el Señor es el que nos da la paz en medio de la tempestad. La voluntad de Dios es que el pueblo de Dios crezca en la fe, no que sea un pueblo estancado, que no se quede estático. Primera de Corintios 15 dice en versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Otra vez, llama a estar firmes. Firmes es no moverse, no estar como un péndulo. Y constantes es ser perseverantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. El Señor nos está diciendo que el 2024 para el Ministerio de Padre es un año de crecimiento. Primero en lo individual, tiene que haber crecimiento para que haya crecimiento a nivel de ministerio. ¿Okay? Dice creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. Efesios 2 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Habla de un edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Dice bien coordinado. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha puesto un ministerio donde se le da seguimiento a las ovejitas y las personas que quieren ser evangelizadas y enseñadas se pueden comunicar directamente con nosotros y se agendan misiones de enseñanza semanal, ¿verdad? La mayoría son virtuales y de vez en cuando hacemos presenciales. Pero ahí dice bien coordinado. Un edificio se construye bien coordinado.
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está aquí hablando, está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para seguir creciendo en conocimiento y fe. ¿Para qué? Para avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios, de una manera coordinada, ¿verdad? Y tenemos también el privilegio de tener un ministerio de intercesión, un ministerio JIME, ¿verdad? Que como yo se lo digo a veces a doña Jamie, es como el servicio secreto del ministerio a Padre, en el sentido de que los intercesores, ¿verdad? Estamos para el servicio del resto del ministerio para poder interceder en guerra espiritual a favor de las personas que conocen y los que no conocen el Evangelio, ¿verdad? Está coordinado el ministerio, está coordinado en fechas, en miembros, quién intercede un miércoles, quién intercede el que sigue, ¿verdad? Está coordinado. Es parte del plan de Dios, que todo esté coordinado para crecer, ¿verdad? Hasta llegar, dice, a ser un templo santo en el Señor. Y que nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios opera en cada creyente. En Efesios 4, la Biblia dice que es el plan de Dios, el plan del Señor Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí dice, y él mismo, refiriéndose al Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el 2024 es un año para perfeccionar la obra del ministerio. Y ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Que es porque esto cae en lo individual, cae en cada uno de nosotros en lo individual. Para que el grupo crezca, tiene que haber crecimiento individual. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no dice hasta que algunos, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La fe, ¿verdad? Habíamos visto juntos que no solo es creer, sino que es creer, obedecer y confiar. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el tema de la confianza y la convicción. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a esa unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice la Escritura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo y cada día tenemos que parecernos más a Él, para que ya no seamos niños y dice fluctuantes, ¿verdad? Una persona fluctuante es alguien que no está firme. Bueno, la voluntad de Dios es que ya no seamos fluctuantes. Y aquí habla fluctuantes por temas de doctrina. Ya más adelante vamos a ver el tema de fluctuantes en el tema del ánimo y el pensamiento. Aquí dice fluctuantes refiriéndose a doctrina, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, somos nosotros, bien concertado y unido entre sí, esa es la voluntad de Dios, el ministerio esté unido, ¿verdad? Coordinado y que estemos creciendo todos hasta llegar a la unidad de la fe y el conocimiento. Y aquí pone un ejemplo, ¿verdad?, de que la unión del cuerpo de Cristo es, habla de las coyunturas, como los brazos, ¿verdad?, que están en cada parte del brazo, el antebrazo, el brazo, el codo, la muñeca, están unidos por tendones, ¿verdad? Son las coyunturas. Si no, no funciona el brazo, si no tiene esas uniones. Dice unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ok, para crecer espiritualmente hay que ayudarse mutuamente. No estar centrado solo en el yo, mi. No, aquí dice que uno tiene que ayudarse mutuamente, que la necesidad de un hermano en Cristo sea una necesidad que uno sienta como propia, que si una persona está padeciendo, que hayan personas que se ofrezcan para orar por la persona, para interceder
y por qué no hasta ayunar por la persona, si la persona no puede ayunar por algún tema de salud o alguna condición médica. Esa es la ayuda mutua que la Biblia dice que el Señor pide, ¿verdad? Y es una señal de crecimiento y de madurez espiritual. Y dice, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ayuda mutua, dice aquí también. Entonces, cada vez tenemos que ser más unidos como un cuerpo, ¿verdad? Que se une y funciona gracias a los tendones y a las coyunturas, para no ser fluctuantes. Ok. Primera de Corintios dice que el crecimiento lo da Dios. Primera de Corintios 3 del 5 al 9. Ahora, lo da Dios, ¿sí? Aquí dice que el crecimiento lo da Dios, pero la persona participa. Una persona que no le interesa avanzar en conocimiento de la Biblia, ¿qué crecimiento le va a dar Dios si no está nutriéndose, ¿verdad? No está nutriendo el espíritu. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, plantar y regar, ¿verdad? Aquí está hablando como de una siembra, por eso la filmina inicial es una plantita, pero vamos a ver que termina también hablando de un edificio. El punto es de que aquí dice que el crecimiento lo ha dado Dios. Si uno siembra, otro riega, pero es Dios el que hace que la persona crezca. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En algunas familias estamos viendo el estudio, ¿verdad?, del modelo de salvación, que es justificación, santificación y glorificación, y cómo en la tercera parte, que es la glorificación, vamos a estudiar el tema de las recompensas. Pero cada obrero tiene su recompensa de acuerdo a su labor. Ahora, si una persona no quiere crecer en conocimiento y en fe, no se le puede obligar, entonces no hay crecimiento. Aquí sí participa el creyente, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios nos compara con una siembra o con una construcción. Bueno, ¿en qué etapa está la construcción de la vida espiritual de cada uno de nosotros? ¿Será que está avanzando la obra? ¿Está estancada? ¿O ha retrocedido más bien la obra? Porque sí se puede retroceder. De hecho, el Señor advierte que el retroceder no es una opción para el creyente. Es una advertencia en el libro de Hebreos 5, y aquí es cuando la persona no quiere poner de su parte. ¿Ok? No es por ataques del enemigo, es cuando la persona no quiere poner de su parte, que no hay crecimiento espiritual. Hebreos 5, del 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír es lentos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no dice cuánto tiempo, pero dice que ya ha pasado cierto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Aquí es que la persona retrocedió, porque para volver a enseñar es que se le olvidó. Entonces hay que empezar otra vez. Quiere decir que no avanzó, ni siquiera está estancado. Está en una condición que retrocedió. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Los primeros rudimentos de qué se trata el nuevo nacimiento. ¿Será que uno lo puede explicar de una manera sencilla, el nuevo nacimiento, el plan de salvación? Ahí vimos aquella vez, el año pasado, el taller de cómo evangelizar correctamente, ¿verdad? O hay que volver a enseñar esta parte. La persona que hay que volver a enseñar el fundamento, ¿verdad? Retrocedió. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, o sea que son niños. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, este año, el 2024, es un año de madurez espiritual. ¿Ok? La iglesia va a ser probada.
y va a ser probada de ángulos diferentes, más fuerte. Y entonces tiene que haber una madurez mucho mayor y un crecimiento genuino, pero primero hay que ver si estamos estancados o hemos retrocedido, o si hay puertas abiertas que le dan derecho legal al enemigo de estancarnos. Aquí dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, no es solo teoría, es el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? El Señor dice en esta prédica de este primer sábado del 2024, la primera prédica, es que ya llegó el tiempo de avanzar y madurar en el Evangelio y usar la información acumulada, si es que está, ¿verdad? Para ejercitar los sentidos espirituales. Porque la vez pasada en la prédica que tuvimos, ¿verdad? Vimos que una de las maneras en que Dios nos pone a participar es llevando fruto, pero llevando fruto ya requiere acción del creyente. La Biblia dice que retroceder es algo que a Dios no le agrada, que una persona retroceda. Ya lo vamos a leer en estos dos versículos. En Primera de Pedro 2, del 1 al 3, aquí dice desechando. Y aquel otro versículo dice, no perdáis. Desechando, o sea, es votar. Y aquí es no voten. Aquí es votar unas partes y aquí conserve esta. Desechando, pues, ¿qué hay que desechar? Toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones es estar contradiciendo la palabra de Dios. Eso significa. Eso es lo que Dios pide, que hay que desechar ya eso, o sea, que ya el tiempo de la malicia, del engaño, la hipocresía, las envidias y estar contradiciendo, ya eso pasó, desechando. Y después desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, esa es la sana doctrina. Ya un niño pide la leche, ¿verdad? Es como el ganadero que lleva las ovejas o las vacas al río. El ganadero las lleva al río, cada una toma agua. Hasta ahorita yo no he visto que le den a ninguna vaca a la fuerza agua en un río. Uno la lleva, pero tiene que ser la persona la que quiera. Por eso aquí dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, que la pida, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la divinidad del Señor. Es aquí hay que desechar. ¿Qué hay que desechar? Una, dos, tres, cuatro. Y este último, la quinta, es un montón de otras cosas porque son contradecir la palabra. En Hebreos 10, ahí es donde dice que no hay que perder, o sea, que esto no hay que desecharlo, que es la confianza, que es la convicción. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los tiempos finales la maldad se va a ver multiplicado tanto que el amor de muchos creyentes se va a enfriar y se va a enfriar hacia Dios y hacia el prójimo. Y mucha gente va a perder también la convicción y la confianza por las pruebas que vienen. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces aquí se nos llama a desechar malicia, engaño, hipocresía, envidia y contradecir la sana doctrina, que más bien hay que desearla como un niño recién nacido para que haya crecimiento. Por otro lado, no hay que perder la confianza, ¿verdad? A pesar de lo que estemos pasando, porque la Biblia dice que es necesaria la paciencia y la paciencia haciendo la voluntad de Dios, que es llevando fruto, de no estar estáticos, para que podamos obtener la promesa. Y recuerda que es un poquito, ¿verdad? De tiempo y el que ha de venir vendrá, ¿ok? Y que no debemos retroceder. Es una exhortación a no retroceder. Ahora, lo que acabamos de ver es cuando el creyente no pone de su parte, ¿verdad?
Ahora, Satanás ataca para frenar un crecimiento espiritual, por supuesto. Y aquí hay un versículo que el Señor puso, ¿verdad? A escudriñar. En Lucas 13 habla de cuando Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo, en una sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar, o sea, no podía estar firme. Estaba torcida, doblada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahí hay un intervalo, ¿verdad? Aquí está el 13 y seguimos en el 16, porque hubo ahí una discusión, ¿verdad? Entre la gente que no quería que el Señor Jesús la sanara un sábado, como hoy, que es sábado, y Jesús le dijo, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Habla de una ligadura que es un espíritu, que está dentro de esta persona y no la deja estar firme. 18 años. El número 18 sale en algunos otros textos, ¿verdad? Como cuando el Señor dijo que si ellos creían que si los 18 que fueron muertos por la torre, ¿verdad? En Siloé, eran más pecadores que los demás, y les dijo que si no se arrepentían todos iban a tener el mismo destino. Es nada más una pincelada de que, ¿verdad? El número 18 ahí no está por casualidad, pero el punto es de que aquí se habla de una ligadura que Satanás le puso a una persona para que no se enderezara. Ahora, el enemigo ataca para frenar nuestro crecimiento. Cuando hay crecimiento en un ministerio, el enemigo ataca más fuerte. Parece que es sentido común, pero llegamos a ese punto, al punto, ¿verdad?, donde tenemos nosotros todos que ir subiendo nuestro nivel, ¿verdad?, en crecimiento espiritual, porque somos un cuerpo que tiene que ir avanzando junto, si la persona quiere, ¿verdad? Y gracias a Dios que hay pueblo que quiere, ¿verdad? Gracias a Dios. Y que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Un ministerio que hay que cuidar y hacer crecer. Ahora, el Señor nos ha dado armas espirituales para romper ligaduras y ciclos de opresión. Y ahí es donde viene que cada uno, ¿verdad?, que está escuchando la prédica y viendo las filminas, incluyéndome a mí, tenemos que autoanalizar si nosotros tenemos ciclos de opresión, ciclos de tristeza, de desánimo, de temor, de angustia. A veces vienen también dolores físicos como ataques del enemigo, ¿verdad? Eso lo puede hacer el adversario, se llama opresión, ¿verdad? De hecho, hay salmos enteros que hablan de la opresión. Incluso el rey David escribe en varios salmos, ¿verdad?, que él sentía efectos físicos por la iniquidad que lanzaban contra él. Eso está en el Salmo 55, 4. Dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído. Terrores de muerte. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Y ahí sigue. El Salmo 55 es uno, ¿verdad? De los salmos donde se menciona que genuinamente el enemigo pone opresión en el pueblo de Dios. Ahora, en 2 Corintios 10 dice el apóstol Pablo que aunque andamos en la carne, o sea, tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Y nos movemos en un cuerpo, en un mundo físico, material, las armas que tenemos no son, ¿verdad?, de carne, ni son metálicas, ni son, ¿verdad? La palabra es la espada del espíritu, es palabra. Dice, no militamos según la carne. Militar es pelear, es de militares, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son armas que Dios nos da, que son
más poderosas que armas físicas para la destrucción. ¿Ok? Aquí dice destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí dice que es para la destrucción de fortalezas, no solo para golpearlas, es para eliminarlas por completo. Es como derribar, ¿verdad? Derribar es todo. Ahora, esas fortalezas, ¿cuáles son? Hemos visto, ¿verdad? En prédicas anteriores, cómo el enemigo hace fortalezas en la mente, en el alma de una persona y se atrinchera, ¿verdad? Pero dice el apóstol que las armas de nosotros no son de carne ni son físicas, sino que son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas, esas ligaduras y esos ciclos de opresión que Satanás pone. Y si uno los puede identificar en el transcurso de su vida cristiana, ¿verdad? Que tienen una frecuencia y un ciclo, hay que poner atención, porque en el 2024 el Señor quiere que todos nosotros seamos libres de toda esclavitud, ¿verdad? De ligaduras, de todo tipo y de ciclos de opresión. Y ya vamos a ver cuál es el arma principal que el Señor está poniendo. Son varias, ¿verdad? Las armas espirituales son múltiples, de hecho, ¿verdad? Porque la Biblia dice armas de justicia a diestra y a siniestra, o sea, hay muchas. Dice derribando argumentos y toda altivez. Uno a veces piensa que son argumentos de otras personas los que hay que derribar, pero no. También hay argumentos que uno mismo tiene en la mente o en el corazón o en el alma que se levantan en contra de la confianza hacia Dios, porque nos dejamos llevar por lo que vemos o por lo que estamos sintiendo o por lo que no llega o no ha llegado, ¿verdad? O por síntomas en el cuerpo también. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Entonces, se destruyen fortalezas, se derriban argumentos y se llevan esclavos los pensamientos, se sujetan a la obediencia a Cristo. Es ser libre de fortalezas y sujetar los pensamientos, no al revés, ¿verdad? Que la mente disparada y por otro lado uno cautivo a espíritus de tormento que hacen con una persona lo que, prácticamente casi todo lo que quieren, ¿verdad? En Santiago 4:7 hay un orden de eventos. Primero, una orden de eventos para que el enemigo huya de nosotros. Primero, someterse a Dios, que es la obediencia, ¿verdad? En toda su amplitud. Si dice resistir al diablo es porque hay una pelea, porque si no, no diría resistir. Ahora, hay maneras de resistir, ¿verdad? Para que él huya. Y una de las herramientas que vamos a ver hoy es la necesidad de estar ayunando, ¿verdad? Frecuentemente en el ministerio para que haya un crecimiento espiritual personal o individual y también en el grupo, en la congregación. Y aquí yo comparto, es el video número 29 del canal de YouTube del Ministerio a Padre, ahí lo podemos revisar. Están enumerados, ¿verdad? Es el número 29 para ver todo el alcance de los beneficios que trae el ayuno como una de las armas que Dios nos ha dado. En Isaías 58:6, por ejemplo, dice que el ayuno que Dios escoge tiene, ¿verdad? Objetivos muy importantes. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, está diciendo ahí el Señor, desatar las ligaduras de impiedad, desatar. Aquí dice soltar, dejar libres y romper. Todo tiene que ver con liberar un cautivo. Desatar, soltar, dejar libre, romper. Ahora, qué se desata? Esas ligaduras de impiedad. Que hay personas, por ejemplo, eh, primero, el beneficio de ayunar lo recibe el que está ayunando. Y ahora uno puede ayunar por causas, ¿verdad? Diferentes. Ahí está la enseñanza en el video 29 para ver las razones o motivos por los cuales bíblicamente uno puede ayunar. Pero ahora leímos que el Señor liberó.
a una mujer que tenía una ligadura, ¿verdad? Del enemigo y era un espíritu de enfermedad. Pero la Biblia dice, y ya lo vamos a leer, que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Hay géneros de demonios que solo salen con ayuno y oración. Más si ya tienen un ciclo, que es como un caminito hecho, que cada cierto tiempo vienen y atacan emociones y la mente. Desatar las ligaduras de impiedad. Cuando nosotros ayunamos, por ejemplo, se rompen esas ligaduras de impiedad en nosotros, primeramente. Soltar carga de opresión, de ahí viene la raíz de la palabra depresión, es una opresión. Estar triste, estar desanimado, estar angustiado, ¿verdad? Hay liberación espiritual. La Biblia dice que a un corazón contrito y humillado Dios nunca va, ¿verdad?, a menospreciar. Se deja libre a los quebrantados. Hay liberación espiritual y también se rompe el yugo de esclavitud al pecado. Entonces son cuatro cosas, ¿verdad?, que nosotros como creyentes, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que ayunar frecuentemente, de una manera correcta. ¿Por qué frecuentemente? Porque frecuentemente el enemigo nos ataca. Y el ayuno tiene un montón de beneficios en el ámbito espiritual. Por ejemplo, vemos en el libro de Crónicas cómo hay una historia, ¿verdad?, de Josafat, cuando él es atacado por varios pueblos que son mucho más numerosos que él se angustia. Él se angustia, y de hecho, si uno lee toda la historia de Crónicas 20, dice más adelante, en los capítulos más adelante del 3, que él no sabía qué hacer, o sea, se quedó en neutro, como decimos aquí, ¿verdad? Y dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ok, no solo ayunó el rey, puso a ayunar a todo Judá por un ataque de enemigos que venían en contra. Ahora, si uno lee la historia, ¿verdad?, el resto de de los versículos del capítulo 20, Dios le da una victoria a Judá, ¿verdad?, al rey Josafat y a su pueblo por haber hecho esto. Entonces el ayuno tiene que ver con la defensa, ¿verdad?, en contra de enemigos que vienen a sitiar o a rodear o a destruir. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si estamos teniendo ese tipo de ataques, ¿verdad? El respaldo del arma del ayuno es lo que el Señor está poniendo hoy. Por ejemplo, en el libro de Esdras, otra vez hay otro respaldo acerca de la protección en contra de los enemigos. Y dice Esdras, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aquí está que Esdras él no quería pedirle ayuda a un rey pagano, que le mandara el ejército, ¿verdad?, para ir a Jerusalén a empezar a reedificar el templo. Dice que le dio vergüenza pedirle al rey ayuda, sino que lo que le pidió fue a Dios directamente la ayuda, pero ayunaron. Y dice que Dios les fue propicio, o sea, que Dios los protegió durante el camino. Aquí es donde dice en Marcos 9 que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Ahora, ¿qué tipo de géneros? Bueno, ahí es donde viene que si hay un ciclo, ¿verdad?, donde uno ve que cada cierto tiempo es atacado en cierta área específica, bueno, el ayuno. Dice, cuando él entró en casa, Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Refiriéndose a un demonio que tenía un muchacho.
y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, este género está hablando, ¿verdad? De ese espíritu en particular, que era un espíritu que hacía que el muchacho, este, se cayera al piso, que sacara espuma por la boca, que a veces lo tiraba al fuego y al agua, ¿verdad? Y los discípulos no lo pudieron echar. Entonces Jesús dice que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Entonces el ayuno sirve y es efectivo y es eficaz para guerra espiritual cuando estamos siendo atacados en nuestras emociones. Pasos a seguir, porque la idea es que esta prédica se convierta en algo práctico. Primero, hay que identificar si hay un problema que tiene ritmo o tiene ciclos. Por ejemplo, el pecado recurrente es un problema cíclico. O sea, ¿qué es pecado recurrente? Fallar siempre en lo mismo, cada cierto tiempo, ¿verdad? Eso es un pecado recurrente. Pecado recurrente también puede ser la apatía a no estudiar ni leer la palabra de Dios. Eso también es pecado. Es un pecado recurrente, ser inconstante en el crecimiento, en el estudio de la palabra. No solo tiene que ver con pecados, ¿verdad? De índole de carne, sino también tiene que ver con cosas que uno no está haciendo. Si el desánimo viene cada cierto tiempo, ¿verdad? Las depresiones, la autocompasión, muy importante, sentir lástima por uno mismo, eso se convierten en puertas abiertas al enemigo, ¿ok? Depresión. Todo esto le pertenece al reino de las tinieblas. Todo esto que está aquí no le pertenece al reino de los cielos. Son parásitos que se meten en el templo y hay que echarlos fuera. Depresión, miedo. Hay diferentes tipos de miedo. Hay miedo leve, hay miedo paralizante, ¿verdad? Que es el pánico, angustia, que es esa ansiedad, sudar frío, tener miedo de cosas que no han sucedido, ¿verdad? Tener malos pensamientos, y aquí malos es muy amplio, ¿verdad? No solo pensamientos que tengan que ver con temas lujuriosos, sino tener siempre pensamientos negativos y pesimistas o estar estancado en pensamientos en el pasado. Eso es un problema cíclico, ¿ok? Entonces hay que identificar. Una vez que se identifica, hay que humillarse delante de Dios y confesarle al Señor el pecado con humildad y sinceridad de corazón. La Biblia, y lo acabamos de leer, es más, empezamos desde la alabanza, de que el Señor es nuestro Padre, y Él como un Padre, ¿verdad? Que nos ama, Abba Padre, Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Ahora, ¿será que Él le gusta que uno le abra el pecho en oración, de rodillas, postrado en un cuarto con la puerta cerrada y abrirle el pecho al Señor? Eso lo dice en Isaías 43, 26, Isaías 43 del 25 al 26 dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. O sea, como diciéndonos, bueno, venga y hable, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que lo entristece? ¿Qué es lo que lo angustia? ¿Qué es lo que lo deprime? ¿Qué es el detonante que lo hace fallar siempre en el mismo pecado? ¿Verdad? Él escucha el argumento de un ser humano. Lo vemos en Génesis 18, como el Señor escuchó a Abraham cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Él escuchó todos los argumentos de Abraham y lo escuchó porque él tenía una relación, ¿verdad? De amistad. Esa es la relación que tenemos nosotros con Dios, porque ya fuimos reconciliados con Dios. Hoy el Señor en la mañana estaba dando unos versículos de que nosotros tenemos un montón de beneficios, ¿verdad? Aquí en la tierra por ser hijos de Dios. Tenemos, como me dijo doña Jaime ahora, que para él nosotros somos VIP, ¿verdad? Que eso son letras que significa persona muy importante. Porque nosotros fuimos comprados, dice la Biblia, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. O sea, nosotros somos de Él.
Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es una evidencia hasta dónde llega el amor de Dios. Si nos dio a su propio Hijo y el versículo dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces uno puede hablar de todas las cosas con él, de lo que uno lo agobia, ¿verdad? Una vez, eso es confesar y pedir perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso es pecado, porque se convierte en incredulidad y falta de fe. La desconfianza es pecado, que la Biblia lo dice, ¿verdad? El que pida, pida con fe, pero que el que duda, ¿verdad? No va a recibir nada de Dios, porque la Biblia dice que el que duda, no, el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Entonces hay que confesar específicamente qué es lo que a uno lo angustia, qué es lo que a uno lo deprime, qué es lo que a uno lo desanima, ¿verdad? A veces uno ni siquiera sabe. El Señor lo va a revelar, porque Él sí conoce el corazón del ser humano. La Biblia dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y alumbra hasta lo más profundo del corazón. Él va a sacar lo que está escondido para que uno sepa, ¿ok? Una vez que se confiesa y se limpia la cancha, por decirlo así, con el Señor, ahora sí, renunciar y reprender. Renunciar y reprender toda mentira que Satanás nos haya hecho creer en nuestra mente y que afecte emociones, porque las emociones afectan las acciones y la actitud del creyente. Renunciar. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a toda mentira de Satanás que quiera meter en mi mente que yo padezco tal y tal cosa o que me va a pasar tal y tal otra. Yo renuncio a vivir en el pasado en el nombre de Jesús, por ejemplo. Y después hay que pedir perdón al Señor por haber creído en las mentiras del diablo, porque eso es pecado. Ahora, después o durante esta tercera, que es renunciar y reprender, el ayuno y la oración. Ahora, individual, puse aquí, pero hay gente que no puede ayunar, ¿verdad? Hay gente que tiene problemas con el estómago o están tomando algún medicamento o padecen de gastritis o alguna otra cosa, que pueden pedir ayuno, sí pueden pedir ayuno. Eso es parte del trabajo del resto de la iglesia, o sea, de nosotros. ¿Por qué? Porque la ayuda mutua, dice ahí. Por eso es que aquí el último es apoyarse en el grupo de intercesión del ministerio. Si una persona no puede ayunar y necesita que ayunemos por él, lo puede pedir, lo puede pedir. Claro, tiene que pasar primero esto y las primeras tres son de él o de ella. De aquí para abajo podemos apoyar en ayuno, ¿verdad? Y él o ella en oración individual. Pero el ayuno es parte de, ¿verdad? Es parte de la vida cristiana. Entonces, hoy el Señor nos está recordando que para que haya un crecimiento a nivel de ministerio, tiene que haber liberación espiritual e individual para que se rompan, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo aquí en el Isaías 58:6, que se desaten ligaduras de impiedad. Una ligadura de impiedad, por ejemplo, es la incredulidad. La incredulidad es una ligadura de impiedad. Cargas de opresión, todo lo que tiene que ver con el ánimo, opresión, depresión, tristeza, llanto, angustia. Esos son las maneras en que Satanás oprime a una persona. Liberación espiritual de cualquier otro ácaro espiritual o un parásito que haya dentro de uno tiene que irse con el ayuno. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Jesús dijo, que hay géneros, ¿verdad? Que solo salen con ayuno y oración. Bueno, y es que se rompe todo yugo de qué? Yugo de esclavitud al pecado, por ejemplo. Entonces, el Señor hoy nos está poniendo a nosotros, ¿verdad? Como ministerio, a evaluar en la parte individual, personal, si en el tiempo en que hemos recibido al Señor como Dios y Salvador, si hemos crecido en la fe, una de las evidencias de que una persona genuinamente nació de nuevo es que hayan
frutos dignos de arrepentimiento, que se vea un antes y un después en su manera de comportarse, de hablar, en la manera en que trata al prójimo, en la manera en que se preocupa por las personas que no son salvas, en la manera en que se ofrece apoyar el ministerio del que es parte. Todo eso es evidencia de un nacimiento, de un nuevo nacimiento genuino. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Bueno, los frutos están a la vista, ¿verdad? Para muchas personas. Ahora, si no hay fruto, es una mala señal. Si nosotros, por ejemplo, el anhelo de nuestro corazón es crecer espiritualmente, tenemos que dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y para dedicarle tiempo hay que hacer el tiempo, porque si no, Satanás le llena la agenda a un creyente, con actividades de mundo, con actividades de cualquier otro tipo, ¿verdad? Porque la realidad es que el enemigo, eso es lo que él hace, ¿verdad? Empieza a meter actividades, eh, hobbies, de todo tipo de cosas para llenar la agenda a una persona que no, entonces no todo tiempo. El momento que ya yo no tengo tiempo para estar invirtiendo, ¿verdad? El tiempo escudriñando la palabra y creciendo en conocimiento, yo estoy estancado y para Satanás eso es retroceder. Para Satanás estar estancado es lo mismo que retroceder, porque él le pasa por encima y acusa, ¿verdad? Que es Hebreos 6. Entonces, ese es el mensaje de hoy que el Señor tiene para el Ministerio Padre como las Águilas. Eh, y espero que haya estado claro. En la última filmina está una lista, ¿verdad? De pasos a seguir. Y lo primero es identificar si hay un ciclo o que es recurrente, que nos hace estar, ¿verdad? Un día de esto estábamos viendo en una prédica, una enseñanza, que hay un símbolo en el ocultismo que es una culebra que se muerde su propia cola. Y eso se llama el Ouroboros en ocultismo. Y eso es lo que significa. Y está en muchas cosas, ese símbolo. A veces lo ponen como un 8, que es el símbolo de infinito, ¿verdad? Lo ponen hasta cooperativas tienen ese símbolo. Y ese símbolo lo que representa es el esfuerzo inútil de un ciclo que vuelve a empezar. El esfuerzo inútil de un ciclo que vuelve a empezar. Y eso tiene que ver con ocultismo, es parte del plan de Satanás, de que el creyente esté en un ciclo inútil de caída, ¿verdad? Y la levantada es cada vez más lenta, así es que se levanta y estemos ahí estancados. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Y yo voy a orar antes de darle la palabra a Juan David para la oración final. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que este tema de este primer sábado del año, Señor, en que tú nos estás poniendo a escudriñar en esta primera prédica y a revisar, Señor, el tema del crecimiento espiritual, porque ya la mayoría, Señor, de las personas que somos parte del ministerio ya tenemos años de estar recibiendo doctrina, y te pedimos, Padre del cielo, que nos ayudes a salir de cualquier atolladero, Señor, donde nosotros mismos nos hayamos metido, o donde el enemigo esté aprovechando puertas abiertas, Señor, eh, con actitudes, emociones y pensamientos que no vienen de tu reino. Te pedimos perdón, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, por haber creído mentiras del diablo, Señor, por haber creído esas mentiras por encima de la palabra de Dios. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a tener esa disciplina de ayunar frecuentemente. Y no solo ayunar por nosotros mismos, sino ayunar, Señor, por los hermanos, por la congregación, por el ministerio, Señor, para que podamos crecer, Señor, en poder y autoridad, en unción del Espíritu Santo, en tener autoridad, Señor, sobre géneros de espíritus inmundos que solo se someten, Señor, cuando se reprenden en tu nombre y en el ayuno y oración también que debilita esos espíritus, Señor. Te pedimos, Padre del cielo, que quites de nosotros todo lo que no te agrada. Quita de nosotros, Señor, toda cobardía, todo temor, todo miedo, toda angustia, toda incertidumbre, toda ansiedad, toda apatía a lo santo, todo resentimiento, Señor, todo enojo, si hay enojo, Señor.
por cosas que no hemos visto, por situaciones que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad, igual que el Señor Jesucristo lo hizo. Ayúdanos a ser iguales, porque la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor, mientras estemos aquí en esta tierra. Te pedimos que nos ayudes, Padre del cielo, a ser libre de toda ligadura y toda atadura, para no estar, Señor, agachados, sino firmes, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Padre Santo, a las personas que están viendo y escuchando esta prédica, con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, venimos atando y echando fuera todo espíritu de angustia, de temor, toda ansiedad, toda tristeza, toda depresión, toda nostalgia, todo lo que no es tuyo, Padre del cielo, que sea evacuado de nuestra mente y de nuestro corazón. Ponemos la sangre de Jesucristo en contra de Satanás y de su reino de mentiras, y declaramos la palabra que dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia también dice que el diablo que los engañaba fue lanzado junto con la bestia y el falso profeta a un lago que arde con fuego y azufre, y ellos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Adelante, Juan David. Muchas gracias, pastor, por esa prédica, ¿verdad? De lo que es el verdadero evangelio, renunciar al yo, ¿verdad? Y vamos a terminar con otra oración. Padre Santo, en este momento nos venimos entregando ante ti, Señor, dándote las gracias por esta enseñanza que nos dio nuestro pastor Fabricio el día de hoy, Señor, agradeciéndote por su vida, por la sabiduría que tú le has dado, Padre Santo, para que nos enseñe a nosotros, Señor, la facilidad que le has dado de explicar a las personas para entender fácil, Padre Santo. Te agradecemos, Señor. Te pido, Padre, que bendigas la vida de todos los que estamos aquí conectados. Nos cuides lo que queda este Shabbat que ya está por terminar, Padre Santo. El día de descanso que tú mandaste según tu palabra, Señor. Te agradecemos por este día, Padre Santo, porque nos permitiste conectarnos, escudriñar tu palabra acá, Padre Santo, porque nos permitiste oír esa enseñanza, Señor, de verdad, de lo que es un verdadero evangelio, Padre Santo. Te agradezco, Señor, porque nos permitiste todas las cosas que hemos hecho hoy, Señor, porque todo ha sido para bien, Padre Santo. Te lo agradecemos, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Santo. Nos entregamos ante ti pidiéndote perdón primeramente por todo pecado que hayamos cometido, ya sea que nos lo hayamos hecho intencional o no intencionalmente, Padre Santo, por error. Te pedimos, Padre, que nos limpies de pies a cabeza, Padre Santo, que nos cubras con tu sangre protectora, Señor, que nos cuides, Padre, esta noche, el otro día, Señor, y todo lo que queda del año, Señor, que tú nos permitas ir este año un paso a la vez, Señor, siempre contigo delante, porque sabemos que tú eres el que nos va a guiar, Padre Santo, en todo lo que debamos de hacer. Yo bendigo, Padre Santo, nuevamente a todos los que estamos aquí conectados. Te doy gracias por nuestro pastor Fabricio y por nuestro pastor Pablo Solano, Señor, por esa sabiduría que tú les diste, Padre Santo, porque tú les hablas, Señor. Les dices qué es lo que tienes que enseñarnos, Padre Santo. Tú eres el que da los temas, Señor, y tú nunca falles, Padre Santo. Sabemos que tú eres perfecto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas tardes y bendiciones para todos.